Realmente cuando nosotros comenzamos a estudiar este libro del Génesis, vamos a comenzar a penetrar en el mundo más maravilloso que cualquier cristiano pueda penetrar. Quiero enseñar el libro del Génesis, principalmente pienso que vamos a ver los primeros 11 capítulos en este año. Ya del capítulo 12 del Génesis en adelante ya es la historia de Abraham, del pueblo escogido, y acaba donde José es introducido a Egipto junto con toda su familia. Pero los primeros 11 capítulos del Génesis nos relatan la creación del universo y el origen de todas las cosas. Y vamos de una forma sistemática, de una forma continua y de una forma bíblica a poder estudiar este libro a la luz de la ciencia. Y yo quisiera, antes de comenzar a abrir este libro, que todos ustedes de veras invitaran a estos estudios a sus maestros, inviten a los astrónomos. Si tú conoces a algún astrónomo, ve al Observatorio de México y tráelo para que comience a estudiar, o llévale el cassette, porque vamos a ver a través de la ciencia y del libro del Génesis que la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios, y es maravillosa la forma como Dios ha revelado en este libro del Génesis el origen de todas las cosas que nos rodean. Quiero decirles a ustedes que el Génesis es el libro más importante que jamás se haya escrito. La Biblia es la compilación de 66 libros y el libro del Génesis es la fundación de todos los demás. Fíjense nada más la importancia. De todos los libros de la Biblia hay una estructura y la base de toda la Biblia es el libro del Génesis. ¿De dónde? Si nosotros quitamos el libro del Génesis o no comprendemos el libro del Génesis, no comprendemos tampoco ninguna parte de la Biblia. Porque el fundamento y la base principal de toda la Biblia es el libro del Génesis. El libro del Génesis es en realidad la fundación de toda la historia verdadera, de toda la ciencia y de toda la filosofía, pero principalmente el libro del Génesis es la fundación de la revelación de Dios. Quiero mostrarles en esta noche, en la introducción al libro del Génesis, porque es lo que vamos a ver en esta noche, la introducción a este libro. Quiero en primer lugar mostrarles la historicidad del Génesis. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en el Antiguo Testamento Adán es mencionado en los libros de Deuteronomio, Job y Primero de Crónicas? Noé es mencionado en Primero de Crónicas, Isaías y Ezequiel. Abraham es mencionado por su nombre en 15 libros del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, Jacob se menciona en 20 libros del Antiguo Testamento y en 17 libros del Nuevo Testamento. Existen por lo menos 165 pasajes en el Nuevo Testamento que mencionan el Génesis. 165 pasajes en el Nuevo Testamento que hacen alusión al libro del Génesis. Y muchos de estos se mencionan más de una vez. Existen 200 citas del Génesis en el Nuevo Testamento. 200 citas del Génesis. Cristo mencionó 6 veces personas y acontecimientos o eventos del libro del Génesis. Para que nosotros podamos comprender en esta noche que no puede ser que, pues yo nada más creo que la Biblia es los evangelios, o creo que la Biblia está inspirada por Dios, Lucas o Romanos. No. La Biblia nos muestra que si nosotros quitamos Génesis, no puedes creer en ningún otro libro de la Biblia. Si nosotros quitamos el libro del Génesis, no es posible que tú puedas creer en ningún otro libro, porque el Génesis es la base y el fundamento de toda la demás libros que forman la palabra de Dios. Entonces, esta historicidad absoluta, este compendio, esta armonía de toda la Biblia en relación con el libro del Génesis, nos muestra que el Génesis es central en el origen de todas las cosas. Ahora bien, fíjense ustedes que si Adán es una alegoría, también lo es el segundo Adán, Cristo. Hay personas que me han dicho, bueno, es que usted no puede tomar literalmente el libro del Génesis. Eso de que había un árbol y había una fruta, pues si no lo toma literalmente, entonces no sé cómo lo puedes tomar, pero tú no puedes espiritualizar los pasajes que la Biblia no nos permite espiritualizar. Y cuando vemos en el Génesis la historia de Adán y la caída es tan literal como Dios le está poniendo. Cuando Dios inspiró la Biblia, quería que nosotros entendiéramos su palabra. Y Él nos deja en su palabra la real interpretación que nosotros debemos de dar. Si el hombre no cayó en pecado y en su estado de inocencia el hombre no pecó, tampoco hay necesidad de un Salvador.
Fíjense, si no hay un pecado, entonces no hay necesidad de Cristo. Cristo es una ilusión, Cristo es absolutamente algo que no existe en el mundo religioso y nosotros venimos a ser falsos testigos de Dios. Si todas las cosas pudieran ser contadas como un proceso natural de la evolución, no habría razón para mirar hacia adelante en el futuro para la consumación supernatural de todas las cosas. O sea, si vivimos en un universo cerrado, y si todo es el resultado de un accidente, si no hay un propósito en la vida, si no hay un castigo al final, si no hay un infierno, si no hay un cielo, carecemos totalmente de un propósito para seguir viviendo. Estaba leyendo anoche a uno de los más grandes pensadores cristianos que se llama R.C. Sproul en Estados Unidos, vino a ocupar el lugar de C.S. Lewis. Él y Josh McDowell son los más grandes apologistas que existen. Y estoy leyendo un libro que escribió que se llama Si existe Dios, ¿por qué hay ateos? Así se llama el libro. Y es una compilación filosófica, bíblica, de la psicología del ateo. Y decía este hermano lo siguiente, fíjense qué cosa más maravillosa. Muy bien. Habemos dos personas en este mundo. En una está el cristiano que tiene una razón, un propósito, un significado para vivir. Tiene Dios y tiene esperanza y todo lo que le rodea tiene un propósito en cuanto a su familia, en cuanto a su trabajo, en cuanto a sus hijos. No vive como un animal, él tiene un propósito para poder vivir. En otro lado está el ateo, o sea, no necesitas decirme en esta noche, bueno, yo siempre he creído en Dios, porque hay ateos prácticos. El ateo práctico es el que cree en Dios, pero vive como si no existiera. Lo vuelvo a repetir. Es el que dice que sí existe Dios, pero vive como si no viviera Dios. O sea, pues yo sí creo en Dios, pero tiene su amante. Yo sí creo en Dios, pero no paga impuestos. Yo sí creo en Dios, pero no hay temor en su corazón delante de él. Ese se llama ateo práctico. Bueno, pues esta persona, aunque él cree en Dios, su vida carece de propósito. Su conocimiento y su aceptación es intelectual y no va más allá de su propio intelectualismo. Entonces, esta persona no tiene propósito, no tiene significado y se encontrará al final en un juicio. Entonces, en esta noche nosotros encontramos que la Biblia nos muestra que debemos de colocarnos en cualquiera de estos dos caminos. No te basta decir creo en Dios, tú tienes que vivir con temor de Dios en tu corazón. Y si este temor no está en tu vida, realmente eres un ateo práctico. Vemos nosotros también que si el Génesis no es verdad, tampoco lo son los profetas ni los apóstoles que testificaron que el libro del Génesis era verdad. El mismo Jesucristo vendría a ser un falso testigo de la verdad o un engañador que fue también engañado. La fe en el Evangelio de Cristo para la salvación eterna del alma sería solamente la burla más grande de la cual nosotros pudiéramos creer. Ahora muy bien, la palabra Génesis es la palabra hebrea Bereshit. Quiero que apunten esta palabra porque es muy importante como base en nuestro estudio. Es con B de burro. Bere, S-H-I-T-H. Bereshit. Y significa origen. El libro del Génesis es el libro de los orígenes. El origen de todo aquello que existe. La metafísica, la religión y la filosofía tienen tres preguntas incontestables. ¿Quién soy? ¿Soy venusino o venimos, como dijo el fundador de la dianética, Ron Hubbard, de un demonio llamado Semú que hace 7,000 años vivió allá en una chispa del sol y brincó y cayeron las chispas aquí en la tierra? O sea, cada quien va a tener su rollo de dónde venimos. ¿Habrá alguien que pueda realmente, absolutamente decir, somos esto y por esto y por esto y por esto y por esto? ¿O solamente siempre especularemos y siempre imaginaremos el origen de nosotros? ¿Quién soy? Nadie te lo puede decir más que la Biblia. Nadie. Y cualquier otro pensamiento o respuesta a esta pregunta es de carácter especulativo. ¿De dónde venimos? ¿Dónde comenzó todo? La teoría de Laplace, una explosión, teorías. De una sola célula, teorías. Del chango, teorías. La Biblia nos muestra de dónde venimos. Y no solamente la Biblia contesta quién soy, de dónde vengo, sino que también la Biblia contesta la tercera pregunta, metafísica, religiosa y filosófica, ¿a dónde se dirige la humanidad? ¿En qué acabará todo? ¿Cuál es el propósito de todo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y cuál es el propósito del bien y del mal en este universo? Solo el libro del Génesis nos da la respuesta. Vamos a ver en primer lugar entonces el origen del universo. El Génesis nos dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Este versículo lo vamos a estudiar el próximo lunes. Pero quiero mostrarles a ustedes que la Biblia nos muestra en este versículo que el origen del universo no fue por un accidente. El origen del universo no fue por algo espontáneo, que de repente hubo una explosión y salió un planeta llamado Tierra y comenzaron 9, 8 planetas girar alrededor del Sol en una órbita perfecta. El origen del movimiento, el origen de la complejidad, el origen del orden no es absolutamente de carácter accidental. La Biblia nos dice que detrás de todo lo que existe un ser inteligente con un carácter y una personalidad que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios de todas las religiones es un Dios que, existe un Dios, una fuerza suprema, como en un programa de televisión que escuché en Estados Unidos. Decía el que estaba dirigiendo el programa, quiero preguntarles al auditorio, ¿cuántos de ustedes creen en una fuerza suprema? ¿Pero a qué le llamaba el fuerza suprema? ¿A la energía? ¿A la materia? ¿Por qué más bien no dijo, cuántos de ustedes creen en Jehová, el Dios de la Biblia? Porque no es realmente una respuesta adecuada decir, hay un Dios, sino que este Dios es personal. Tiene una característica intrínseca, que es un Dios santo. Su justicia es santa, su amor es santo, su fidelidad es santa. Todo gira alrededor de su santidad. Y Él está interesado en que tú y yo le conozcamos de una forma personal, de una relación íntima en espíritu y en verdad. Entonces el Dios que está detrás del universo es un Dios personal, es una personalidad, no es una fuerza ni una conciencia interna como dicen los gurús, ni es el panteísmo que Dios es esto y la energía, el átomo, no. Dios está totalmente separado de su creación. Él es un Dios que ha creado todas las cosas aparte de su propia esencia y de su propia personalidad. Encontramos también en el origen del universo que la Biblia nos muestra que el versículo 1 es algo único en la literatura, en la ciencia y en la filosofía. Fíjense ustedes, cualquier sistema de cosmogonía, ya sea religioso o de modelos científicos, comienzan siempre con materia eterna o con alguna forma de energía de donde otras entidades gradualmente se derivaron por medio de algún proceso. Pero solo el libro del Génesis nos relata el origen de la materia, del espacio y del tiempo. Entonces, este universo que nos rodea tiene un propósito y hay alguien detrás de todo lo que existe. Y la Biblia dice, en el principio, Elohim. Ahí se usó la palabra Elohim, que analizaremos el próximo lunes. En segundo lugar, el Génesis es el origen del orden, de la complejidad y del movimiento. ¿Saben ustedes, amigos científicos y maestros que nos están visitando, que jamás el orden ha surgido espontáneamente? Si tú agarras una caja de palillos, por ejemplo, y sueltas la caja de palillos, todos los palillos van a caer en desorden. Si tú avientas un diccionario y rompes todas sus páginas, van a pasar millones de años antes de que el diccionario se ponga en orden. No hay nada absolutamente en el universo que surja espontáneamente en una forma ordenada, porque todo comienza con un desorden y después viene el orden. Entonces la Biblia nos muestra que el orden comenzó realmente con Dios. El orden en tu casa va a comenzar cuando tengas a Dios en tu vida. El orden en tu trabajo va a comenzar cuando tú tengas a Dios en tu trabajo. Mientras el hombre no tenga a Dios, la vida del hombre es un desorden. Primero está tu trabajo, después está tu esposa, después tus hijos y en último lugar Dios. Hay desorden en tu vida. Por eso todo es un caos. Y si no hay un orden en nuestra vida, en mi mente no hay orden, en mi corazón no hay paz, si no estamos en armonía con el universo que nos rodea, jamás podremos tener la paz que sobrepasa el entendimiento. Porque Dios, dice en Corintios, es un Dios de orden. En segundo lugar, la complejidad del universo. ¿Sabían ustedes que cuando analizamos en un microscopio un copo de nieve, en el microscopio encontramos en el copo de nieve millones de formas diferentes? Y ahora vamos tan lejos, nuestras huellas digitales de millones de seres humanos son diferentes. Ya no vamos tan lejos, nuestras propias caras. Miren aquí, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. La complejidad y la diversidad que existe en este universo es absolutamente fuera de nuestro alcance intelectual. Ve el mundo zoológico y hay pulgas,
mamá de pulgas, abuela de pulgas, garrapatas, moscos como 10 especies, perros como 15 especies, y mientras más penetramos en el mundo microscópico, más encontramos organismos vivientes, mientras más entramos al macrocosmos, más encontramos la complejidad que existe en la creación de Dios. Es absolutamente, como dice David, nos llenamos de un temor santo, decir, Padre, qué grandes y maravillosas son tus obras, jamás podría yo comprenderlas ni penetrar en todas ellas. El Dios de la Biblia es el Dios de la complejidad y el Dios del orden. Y en tercer lugar tenemos también el origen del movimiento. Señores maestros de escuela, hay algo que ustedes jamás podrán contestar, ni ustedes señores científicos que nos acompañan o que están oyendo el cassette. Jamás nadie podrá determinar cómo se originó el movimiento. Ustedes saben que físicamente hay leyes, por ejemplo, la ley física, que nos dice que a toda velocidad es proporcional a la fuerza que se le aplica a la materia. Por ejemplo, agarro una canica y yo le hago esto a la canica. Le aplico una fuerza, supongamos, de 3 kilos, la canica sale disparada, pero se le tiene que acabar la cuerda a la canica. ¿De acuerdo? O sea, no hay nada que pueda estar vuelta y vuelta y vuelta, porque tiene que haber algo que lo esté empujando. ¿Quién está empujando el universo? ¿Quién está empujando los átomos? ¿Quién está empujando los protones? ¿Cuál es el origen del movimiento? Es inexplicable científicamente. Pues la Biblia nos muestra, vean Hebreos capítulo 1. Científicamente nadie puede decir, es que es imposible físicamente que algo esté gire y gire y gire y gire y gire sin que nadie lo empuje. Pues así es el universo. ¿Quién está empujando a la Tierra? ¿Quién? ¿Chita? ¿Quién está detrás de la coherencia, de la cohesión que existe en las moléculas? ¿Quién está detrás de eso? Dice en Hebreos capítulo 1, hablando de Cristo en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fíjense, y quien sustenta. O sea, esta palabra en analogía al griego significa el quien controla y el que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia nos contesta que todo absolutamente, los protones, los electrones, los átomos y la fuerza de los grandes moles gigantescas, comparen ustedes, la Tierra cabe 1,5 millones de veces en el Sol. Esa mole que es el Sol, inmensa, que está perdiendo cerca de 5 millones de toneladas masa por segundo, cuando hablemos del Sol y vamos a hablar de todos los planetas, vamos a comprender que es absolutamente incomprensible que podamos decir, es como si ahorita, fíjense ustedes a qué lo vamos a comparar. Ahorita yo veo esta cosa que comienza a flotar así en el aire y comienza a darme vuelto alrededor. Y entonces yo digo, qué bonito papelito. Y me preguntan mis hijos, papá, pero ¿quién está moviendo el papelito? Pues no sé, pero está flotando el papelito. A lo mejor Chita está detrás del papelito. Y sigue el papelito flotando dentro de mí y estoy viendo la realidad, estoy viendo la última realidad en algo que está físicamente flotando a mi alrededor y yo estoy negando esa realidad porque no lo comprendo. Así es yo no creo que exista Dios, porque para mí creer en Dios significa que la respuesta a las guerras, la respuesta a la maldad. Y un Dios de amor no puede permitir el mal, porque tú no puedas comprender intelectualmente la maldad. Fíjate a lo que llegas. Llegas a una conclusión o una premisa donde tú niegas intelectualmente el origen del movimiento. Entonces, si tú tienes preguntas intelectuales que te impiden creer en Dios, hay afirmaciones intelectuales más grandes para creer en Él. Pero el hombre deliberadamente, dice la Biblia, ha escogido y determinado. Al ver los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra tan maravillosa de un creador, el origen del movimiento, la cohesión de los átomos, nuestra diversidad, nuestra complejidad, es imposible que por accidente todas estas cosas puedan existir. Alguien tiene que estar detrás de todo. También en tercer lugar encontramos en el Génesis el origen del sistema solar. Dice en Génesis capítulo 1, del 14 al 19, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, o sea, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Encontramos nosotros que el planeta Tierra se encuentra en un sistema que se le llama astronómicamente la Vía Láctea. El planeta Tierra se encuentra enfrente de una mole que es 1,5 millones de veces más grande que nosotros, y de otra lumbrera pequeña que está reflejando la luz del sol sobre nosotros, que se llama la Luna, y de 8 planetas que tienen un movimiento elíptico perfecto alrededor de su órbita, y que todo el sistema donde la Tierra se encuentra es un movimiento perfecto, donde un planeta no choca con el otro, ni se cruza el periférico, ni se pasan los saltos, sino que es absolutamente y cronológicamente llevado a cabo, y donde todo lo que existe tiene una respuesta. Cuando analicemos los planetas, vamos a descubrir, por ejemplo, cómo es posible que la Tierra, en la Vía Láctea que nos rodea, pueda tener las únicas características para la vida. La distancia del planeta Tierra del Sol es de 96 millones aproximadamente de kilómetros y es perfecta. Esta distancia de la Tierra hacia el Sol es tan perfecta que si la Tierra estuviera 100 metros más cerca del Sol o 100 metros más lejos del Sol, o se helarían los polos o nos consumiría el calor. La inclinación del planeta Tierra sobre su eje es de 23,5 grados, y si la Tierra estuviera inclinada medio grado más a la izquierda o a la derecha, no podría ser posible la vida. La atmósfera que rodea la Tierra, que impide que los rayos ultravioletas del Sol penetren directamente sobre nuestro planeta y nos quemen, y que está controlado por la capa de ozono y la combinación de nitrógeno y oxígeno y de otros gases en un 1% que rodean el planeta Tierra, es inigualable en ningún otro planeta. No hay ninguna atmósfera, ni de Marte, ni de Venus, ni de Júpiter, ni de Saturno, ninguna atmósfera que tenga las condiciones para la vida que tiene la Tierra. Todo esto no puede ser la obra de la casualidad, más que de un Dios tan grande y tan poderoso que nos muestra en el orden, la complejidad y todo lo que nos rodea, que todo tiene una razón de existir. Es increíble que si no hubiera sol no hubiera vida, si no hubiera agua no hubiera vida, si no hubiera fotosíntesis en las plantas no podríamos respirar oxígeno. Todo está absolutamente amalgamado dentro de un plan y un propósito eterno profundo en el Dios de la Biblia. La mamá hace que nazca un niño y la mamá tiene pechos para alimentar al niño. También los pechos se los dio Chita. Comemos y venimos a este planeta y resulta por la otra casualidad que hay manzanas, que hay naranjas y que todas las verduras y las plantas y los vegetales fueron diseñados para el cuerpo, para que los digiramos. Todo, absolutamente, el aire que respiramos, el agua donde nos metemos, los paisajes para nuestro deleite, todo fue diseñado por un Dios que nos dice en Romanos Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. La Biblia nos muestra en el Génesis el origen del sistema solar. En cuarto lugar, la Biblia nos muestra el origen de la atmósfera y de la hidrosfera terrestre. ¿Saben ustedes que la Tierra, repito, está equipada singularmente con un gran cuerpo de agua líquida y con una cortina muy grande o extensa de gas, nitrógeno y oxígeno? No sé cuántos de ustedes sepan la composición de la atmósfera terrestre, pero tiene aproximadamente, después tengo los datos precisos, como un 75% de nitrógeno, como otro 20 y tantos % de oxígeno, y hay solamente 1% de otros gases. Entre ellos están el ozono, etcétera, etcétera. Pero la gran composición de la Tierra, entre el nitrógeno y el oxígeno que existen, es perfecto para poder vivir. Un porcentaje más elevado de oxígeno o un porcentaje más bajo de nitrógeno en el aire que respiramos impediría que nosotros pudiéramos subsistir. Dios nos muestra que este origen, cuando veamos el versículo donde dice, y separó Dios la expansión de arriba con la expansión de abajo, vamos nosotros a ver que en este plan perfecto de Dios, Él creaba la atmósfera de la Tierra antes de que nosotros pudiéramos vivir. En quinto lugar encontramos nosotros el origen de la vida. Dice en Génesis 1, del 11 al 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da frutos, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Vamos nosotros a salir mañana a piscar frutas y vamos a encontrar una manzana partida a la mitad, que dentro de la manzana
hay semillas que producen manzanas. Partimos una naranja y la naranja tiene semillas que producen naranjas, no producen hamburguesas McDonald's, ni papas fritas tampoco de Burger Boy. Producen naranjas. Agarras un plátano y el plátano produce plátano, la sandía produce sandías, el melón produce melones, y el origen de todas las cosas nos los da la Biblia. Nunca jamás en el mundo de la genética se ha podido violar esta ley. El hombre hizo un experimento creo que fueron hace 30 o 40 años. Y el experimento del hombre fue el siguiente: cruzar un caballo con una burra. ¿Y saben ustedes lo que produjo la burra? Una mula. ¿Y saben qué? Dijeron los científicos, ya ven que sí se pudo alterar la genética, pero sin embargo el hombre pagó el precio por haber alterado la genética, porque la burra nació estéril. Y no hay ninguna mula que pueda producir otros hijos, o mulitos, o burros, o caballos, porque cuando se altera la genética establecida por Dios en el libro del Génesis, el hombre recibe las consecuencias debido a su extravío. Así pasa también cuando un hombre se mete con un hombre. Dios no hizo a los homosexuales ni a las lesbianas, ni para que tuviéramos relaciones sexuales con los animales. Dice la Biblia en Romanos que Dios diseñó a una mujer para que fuera el complemento del hombre. Y cuando el hombre tiene relaciones con alguien de su propia especie, recibe las retribuciones como el SIDA, como el herpes y como las enfermedades que están siendo enviadas como una maldición de Dios al violar el hombre la propia sexualidad que él determinó que fuera hombre con mujer, mujer con hombre, y no hombre con hombre, mujer contra mujer. Cualquier ley que violemos, vamos a recoger las consecuencias, porque lo que el hombre siembre, el hombre recogerá. Encontramos también el origen del hombre. Dice en el versículo 26, en sexto lugar encontramos en el Génesis el origen del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Pues antes de yo de ser cristiano, yo decía, somos animales racionales. Es la cúspide más elevada de la creación animal. Pero sin embargo, fíjense ustedes, estudiantes que están estudiando o vienen con nosotros a estudiar el libro del Génesis, que hay una pregunta que tú le debes hacer a tus maestros. Maestro, quiero que me diga usted con toda honestidad, y le voy a dar 6 meses maestro. De veras, o si quiere le doy 1 año. Y vaya a todas las bibliotecas del mundo, vaya a todos los libros de zoología, vaya a todas las academias de literatura, en fin, le doy el tiempo que quiera para que usted me conteste esta pregunta. A ver, querido alumnito, ¿cuál es? La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? Pues el maestro te va a contestar la cola. La razón no, porque los changos tienen en cierto grado el caballo, el delfín, el perro y el chango, el chimpancé, son los 4 animales o las 4 especies que existen en el mundo de la zoología que realmente se podría decir razonan en cierto grado, no como el hombre, pero razonan. Les voy a dar la prueba. Un día agarraron a un chimpancé y lo metieron a una jaula en la Universidad de Los Ángeles, California. Cuando le colgaron unos plátanos al chimpancé, el chimpancé comenzó a brincar para alcanzar los plátanos. No los pudo alcanzar. ¿Saben ustedes lo que hicieron los científicos? Le empujaron 3 cajones dentro de la jaula. Entonces el chimpancé puso un cajón, puso el segundo cajón sobre el primer cajón, el tercer cajón sobre el segundo cajón, se brincó al tercer cajón y alcanzó los plátanos. Eso se llama razonamiento. Entonces el razonamiento no es la diferencia. La inteligencia, hay animales más inteligentes que nosotros. Dice en Isaías, fíjense, esto es lo más vergonzoso. Dice el profeta Isaías, el asno y la mula reconocen a su dueño, pero el hombre no sabe quién es su criador. Está en Isaías 1, versículos 2 y 3, al que le interese la cita. Entonces, la Biblia nos muestra, y es el único, pero el día que tu maestro vaya y abra la Biblia, entonces va a descubrir la diferencia. Y la única diferencia entre nosotros y los animales solamente nos las da el libro del Génesis. La diferencia entre nosotros y los animales no es física, no es emocional, no es psicológica. La diferencia entre el hombre y el animal es espiritual. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de su creador. El animal no fue creado a la imagen de su creador. El animal fue creado con nepesh, que es la palabra psique en el griego que traducimos alma o consciente. Pero el hombre tiene algo más, tiene una característica más especial. Y esta característica hace que el hombre tenga conciencia del mundo que le rodea. El animal no la tiene. La conciencia del hombre, por ejemplo, lo que decía Sigmund Freud, el gran psicólogo, decía Freud,
yo explico que el hombre es religioso porque el hombre vive con temor de lo desconocido. Y como el hombre no puede explicar lo desconocido, tiene que llamarle Dios. Y ese conocimiento que él se ha forjado subconscientemente de algo desconocido es lo que le hace al hombre tener paz consigo mismo y ahogar ese complejo de culpa con el cual nacimos todo y que él bautizó con el complejo de Edipo o con el complejo sexual. Sin embargo, Freud fue grandemente un hombre equivocado porque la diferencia no es eso. La diferencia está en que el hombre tiene la adoración o es incorregiblemente religioso porque el hombre tiene en su conciencia la imagen de su Creador. Vean ustedes la historia. No hay ninguna historia de ninguna raza, de ninguna tribu que no haya adorado a un Dios. No hay ninguna historia de ninguna tribu, de ninguna raza que no haya adorado o al sol, o a la luna, o a las serpientes, pero el hombre, dice en Eclesiastés, lleva la eternidad en su corazón. Es como si un gran constructor hubiera construido una grande ciudad y después de haber hecho esta grande ciudad, este grande arquitecto hubiera puesto su estatua en medio de la ciudad para que todos los habitantes de la ciudad, al ver la estatua, siempre recordaran quién fue el que los creó. Así Dios, cuando acabó la creación que fuimos nosotros, puso entre nosotros su conciencia. El hombre trae, aunque no conozca a Cristo ni la Biblia, el hombre trae dentro de su alma la conciencia de que hay un Dios. Por eso el hombre es incorregiblemente religioso. No por el temor, sino porque Dios dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que vean que Dios pone este orden. Primero es Él, inmediatamente después de Él es el hombre y abajo del hombre la creación animal. Desde el principio Dios establece la prioridad y el orden. Él es el orden, le sigue el hombre y en tercer lugar el animal. El animal no es puesto en el nivel del hombre, el animal es puesto abajo del hombre porque el hombre lleva en su alma el espíritu de aquel que lo creó. ¿Qué es la imagen y la semejanza? Muy bien, la imagen y la semejanza de Dios no se refieren a atributos físicos. La imagen y semejanza de Dios en nosotros se refiere a atributos morales y espirituales, al conocimiento de lo eterno, al discernimiento de lo que nos rodea y a la conciencia del universo que tenemos. Entonces el hombre es un ser muy especial, muy diferente de chita, muy diferente de los hipopótamos, muy diferente del más alto y evolucionado especie zoológica. El hombre lleva en sí mismo la especie, la imagen y la forma de aquel que lo creó. Vemos nosotros en séptimo lugar el origen del matrimonio. ¿Quién inventó el matrimonio? ¿Los romanos? ¿Los griegos? ¿Por qué en todas las tribus más salvajes que existen, en todas las culturas, por más analfabetas que ignorantes que pueda haber, siempre hay esa ceremonia donde un hombre se le propone a otra y los dos, enfrente de todos, unen sus vidas delante de un gobierno? Bueno, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, del 18 al 23, que Dios vio, después de crear al ser humano, que el hombre necesitaba una pareja. Desde la perspectiva bíblica, nosotros podemos deducir lo siguiente. Cuando Dios pone y crea al ser humano, al ser masculino, al varón o al macho mexicano, vemos que el ser humano, dentro de la perspectiva bíblica, es un ser absolutamente incompleto sin una mujer. Dios diseñó desde el principio que esta mujer tuviera órganos reproductivos femeninos y él tuviera órganos reproductivos masculinos. Y que cuando los dos se juntaran, fíjense cuántos accidentes, ¿verdad? Un accidente se junta con dos accidentes y después de la unión de los dos accidentes nace un tercer accidente. Es increíble, ¿verdad? Es absurdo, es irracional que podamos nosotros de veras decir que somos un accidente, que venimos del chango, que la evolución es el origen y la explicación de todas las cosas. Vean ustedes cómo ese hombre es creado de tal manera para que se complemente con la mujer y la mujer reciba a ese hombre y de los dos, en la mujer también por accidente, se le diseña una especie, un órgano especial que se llama ginecológicamente la matriz, con su útero, con sus ovarios, con su cuello, con su etcétera, etcétera, y todo el organismo que tiene aquí dentro la mujer fue
también por un accidente realmente diseñado para que ahí un esperma fecundara y viniera la ovulación y creciera. En este esperma microscópico trajera yo el color de ojos de mi abuela, el carácter de mi padre, la estatura de mi abuelo y todo absolutamente en ese gen microscópico que aún todavía los ginecólogos no pueden explicar. Es increíble la creación del ser humano. Increíble. Cuando yo veo un parto, y me encanta ver los partos, me dicen los hermanos cristianos, doctores, te invito a un parto, hermano, encantado. Cada vez que veo cómo sale ese niño, digo, Dios mío, es increíble, ¿verdad? Que esa criatura ha estado 9 meses en esa matriz, alimentada por un cordón que también por accidente se formó ese cordón y le manda las sustancias y sale y se incorpora a la nueva vida y tú lo comparas con el nuevo nacimiento. Es increíble las analogías que existen ginecológicamente y espiritualmente. Es increíble. ¿Cómo puede alguien seguir negando la existencia de un Dios? Pues el hombre tiene su origen en Dios, nos creó a su imagen, y antes de pasar a los demás orígenes, les quiero recordar lo siguiente. Por tener nosotros el origen en Dios, el hombre jamás podrá tener la paz sin Dios. Búscale, haz lo que quieras, blasfema, enójate, encapríchate, di ahorita no es cierto, lo que tú quieras, pero quiero que recuerdes siempre lo que te estoy diciendo. En esta noche tú no tienes paz, ni la tendrás jamás. Recuerda estas palabras durante toda tu vida. Fuimos creados para tener comunión con el Dios que nos creó. Y mientras, como decía Agustín, mientras yo no tenga en ti mi paz, Señor, viviré siempre sediento de lo más grande que existe. Mi alma tiene sed, decía David, y sed del Dios vivo. Para que tú puedas entrar en armonía con este universo y tener paz, y poder entender y comprender todo lo que te rodea y poder entender el propósito para tu esposa, para serle fiel a tu esposa y serle fiel a tus hijos, nunca lo podrás lograr mientras tú no tengas la paz que Cristo hizo en la cruz del Calvario con ese Creador que nos creó a su imagen y a su semejanza. El matrimonio, pues, no fue inventado por los hombres, el matrimonio fue diseñado como una institución universal y establecida por el Dios de la Biblia. La poligamia es poligamia, ¿verdad? El infanticidio, el matriarcado, la promiscuidad, el divorcio, el aborto, la homosexualidad y otras corrupciones se desarrollaron después. Pero Dios instituyó que el matrimonio fuera la base de todo el universo que nos rodea. Fíjense nada más lo santo de un matrimonio. Armando, me dice Dios en Malaquías, acaba el Antiguo Testamento, maldecía a este pueblo porque fueron infieles y maldecía el sacerdocio porque no supieron tratar a sus esposas como yo les dije, son carne de vuestra carne y hueso de vuestros huesos. Cuando el cristiano comprende la profundidad, la santidad y la grandeza de la unión de un hombre con una mujer, delante de Dios, el hombre vive para esa mujer y la mujer vive para ese hombre y el matrimonio es la prioridad después de él en nuestras vidas. No mis suegros, no mis hijos, no mi trabajo, es mi esposa. Y mientras el hombre y el cristiano o la mujer cristiana no entiendan esto, de que la prioridad es nuestro matrimonio, más que la obra, más que la iglesia, más que cualquier cosa, jamás podrá tener realmente el propósito y el plan para el cual Dios lo diseñó. Si tú quieres servir a Dios, arréglate con tu esposa primero. Quiero irme de misionero, arréglate con tu esposo primero. Quiero que me use Dios, todo tiene un comienzo. Si en el matrimonio está mal, todo está mal. Pedro escribía, maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense nada más. Una relación equivocada entre mi esposa y yo, o yo y mi esposa, hace que ni siquiera Dios me escuche. Entonces ya ni le muevas. Arregla tus cuentas en tu propio matrimonio. Y déjame decirte algo, sin Cristo nunca tendrás el matrimonio que Él quiere que tú tengas. Vemos nosotros en 8º lugar el origen del mal. ¿De dónde vino el mal? La Biblia nos muestra en el capítulo 3 del Génesis que el origen de la maldad física y moral en el universo son explicadas en el Génesis como una intrusión temporal, entre comillas, intrusión temporal en el mundo perfecto que Dios creó. Fíjense ustedes la filosofía de Giacomo Papini, un gran filósofo italiano que después se convirtió. Papini decía lo siguiente, muy bien, yo no soy cristiano, pero hay muchos que me dicen, bueno, Papini, tú no puedes creer en Dios, en el Dios de la Biblia, porque hay un diablo. Oye, ¿qué ocurrencia, verdad, eso del diablo? Y Papini les decía, ¿qué ocurrencia es eso de Chita, verdad? Entonces, Papini comenzó a confrontarse cuando no era cristiano con esta alternativa. Y llegó a esta premisa, Papini decía lo siguiente, bueno, si no hay mal, no hay bien. Porque el bien
es el conocimiento del mal, pero si el mal no puede presentar resistencia al bien, el bien no puede crecer. Porque para que el bien pueda crecer y para que alguien pueda ser santo, es porque ese santo está luchando contra el mal. Ahora, si nosotros nos llamamos libres, en el mundo que nos rodea, ¿en qué consiste nuestra libertad? Bueno, nuestra libertad consiste precisamente en escoger entre el bien y el mal. Si no hubiera mal, no hubiera libertad, porque todo sería hacia el bien. ¿Correcto? Pero nuestra libertad consiste precisamente en que Dios crea una raza donde nos da la característica más grande que tiene el hombre. Esta fue la gran equivocada concepción de Carlos Marx y de Federico Engels. Coartarle la libertad al hombre. Cuando al hombre se le coarta la libertad, el hombre es un desastre. Este es el fracaso del comunismo. Dice el dicho mexicano que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Me decían, bueno, es que en Cuba no hay prostitutas ni drogadictos como en Estados Unidos. Y le contesté yo, pues es que en las cárceles no hay tampoco. A ver si la agarraron. También tenemos en noveno lugar el origen de la redención. Encontramos, por ejemplo, en Génesis 3:21. En Génesis 3:21, por primera vez, se manifiesta la gracia de Dios en toda la Biblia. En Génesis 3:21 encontramos por primera vez la gracia de Dios manifestada. Lo estamos estudiando Romanos los domingos, estamos descubriendo que antes de la ley vivían bajo la gracia. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre inmediatamente trata de cubrir su desnudez porque se da cuenta de que está desnudo con hojas de higuera. O sea, el hombre por sus propios medios quiere taparse delante de Dios. Dios, en una moraleja profunda, en una alegoría maravillosa, agarra y mata a un animal, dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo él al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos entonces, asentado el principio desde la Biblia, que es Dios el que provee la salvación y no el hombre por sí mismo. Las religiones son hojas de higuera. El hombre no conoce qué es lo que Dios quiere ni cómo puede el hombre ser salvo. El hombre solamente conoce algo. Si yo soy católico o protestante o creo en Dios, me voy al cielo. Bueno, esa es tu concepción, esa es tu filosofía, esa es tu manera de pensar que no tiene su origen en la Biblia. La tiene en las tradiciones de las religiones a las que tú perteneces. Cuando el hombre quiere entrar al cielo por sus propios medios, el hombre es maldecido. Lo único que Cristo maldijo cuando vino al mundo fue una higuera. Donde nos muestra a Dios, maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley para cumplirlas. Entonces, no vas a tú determinar cómo vas a entrar al cielo. Bueno, es que yo pienso que voy a encontrar la verdad en mí mismo. Yo pienso que si perteneciendo a los gurús voy a entrar al cielo. No es lo que tú pienses, es que Dios en su palabra nos dice que Él provee la salvación a través de la sangre. Y sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Cuando Dios mató al animal, tuvo que haber derramado sangre. Y cuando Dios viste con túnicas a los seres humanos, vemos que se le llama esto en Apocalipsis las ropas o las túnicas de la justicia de Cristo en nosotros. Dios es el que nos viste, nosotros no podemos vestir, ni tampoco hacer ningún esfuerzo para poder vestirnos por nosotros mismos. Dios establece la gracia y el origen de la redención en el libro del Génesis. En 10º lugar encontramos el origen del lenguaje. Ve con todos los lingüistas, vete a las universidades, vete a las escuelas de idiomas, y pregúntales a todos que cómo es posible que haya un alemán donde todos hablan alemán perfecto, con orígenes, etcétera, etcétera. Todos hablan francés, otros ruso, otros inglés, otros español, bla, 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 bla. Y encontramos en el 80%, el 85% de todos los lenguajes, principalmente los semíticos, que son los lenguajes más antiguos que existen, encontramos raíces en los dos, latinas y griegas. Nadie te puede decir cómo se originaron los lenguajes más que el capítulo 11 del Génesis. Y la Biblia nos dice... Escuchen, que la diferencia de idiomas es una maldición de Dios. Es más profundo de lo que nosotros pensamos. Vamos a ponernos el tanque de oxígeno y vamos a bajar 25 metros más. Escuchen lo que les acabo de decir. El origen de los idiomas o la diversidad de idiomas que existen en el mundo es una bendición para nosotros. Porque, ¿qué pasaría si habláramos todos el mismo lenguaje todavía? Ya nos hubiéramos acabado. La Torre de Babel fue el primer esfuerzo masivo del ser humano
para independizarse, la primera rebelión masiva del ser humano para independizarse de su Creador. Y en ese momento, como todos hablaban el mismo idioma, se juntaron todos para rebelarse contra Dios, y la única forma de quitarles la intención de pelear contra Dios fue confundir sus lenguas. Y en la Torre de Babel, dice la Biblia, nacieron todos los lenguajes del ser humano. Entonces, al ratito, oye, hey, bring me that shovel, please, to make a dig here in this hole. Y comenzaba, pásame la pala para hacer un hoyo. Y todos, entonces, la confusión de los lenguajes impide que sigan poniéndose de acuerdo. Porque mientras todos hablan la misma lengua, llegarían a independizarse de Dios. Entonces, Dios en su gracia nos divide, y por eso sabemos que cuando estemos en el cielo, pues ya no va a francés, ¿verdad? Ni alemanes, ni nada, ni rusos. Va a haber, estoy seguro que va, el idioma celestial es el castellano. Tenemos también en Génesis, en el 11º lugar, el origen de los gobiernos. Los gobiernos no tienen su origen en el ser humano, dice Romanos capítulo 13, todo gobierno, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y no hay autoridad. O sea, el jefe de una tribu, el jefe de una casa, el jefe de una nación, el presidente de una compañía, en un barco hay un capitán, en todos lados hay un símbolo de autoridad. ¿De dónde nació? ¿Dónde tuvo su origen este símbolo de la autoridad? Que tiene que haber una cabeza en el hogar, no dos, señoras, acuérdense de eso. Una cabeza nada más en el hogar, una cabeza en la compañía, una cabeza en aquí, una cabeza allá. ¿De dónde nació esto? De la Biblia. Dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 6, ya que el diluvio acaba. En el diluvio nos vamos a dar un banquetazo tremendo. Dice después del diluvio, Dios, en el versículo 6, Génesis 9, 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí vemos que Dios le entrega al hombre la prerrogativa de poder vengarse por sí mismo. O sea, Dios ve a todos los seres humanos allá abajo y se están peleando, etcétera, etcétera. Entonces Dios, la espada de la justicia divina, Dios la entrega a los seres humanos y les dice al gobierno, y entre ustedes se puedan llegar a un acuerdo y ustedes decidan castigar al que merece castigar. Sabemos nosotros que esta prerrogativa ha sido abusada y que ha habido Hitler y ha habido Mussolinis, pero sin embargo la prerrogativa del gobierno fue y tiene su origen en el libro del Génesis. Encontramos en 12º lugar el origen de la cultura. Fíjense ustedes, la cultura no tuvo su origen en Leonardo da Vinci ni en Miguel Ángel. La cultura la encontramos nosotros en el capítulo 4 del Génesis, del 16 al 22. Y aquí encontramos el comienzo de la urbanización, señores arquitectos. La primera ciudad la construyó Caín. Encontramos el origen de la metalurgia, de la música, de la agricultura, la educación, la navegación, los textiles y la cerámica. En el capítulo 4 del Génesis, versículos del 16 al 22. Ahí encontramos el origen de la cultura, en el libro del Génesis. Encontramos en 13º lugar el origen de las naciones. ¿Por qué el mundo está dividido o fraccionado en naciones? ¿Por qué esa cosa de ir a la embajada y la visa y que me revisan y que me esculcan y que por aquí, y si no eres gringo no pasas para acá y tú tampoco pasas para allá? Y todo el ser humano, somos todos seres humanos, todos somos hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué está seccionado el mundo por idiomas y por países? ¿Por qué esa hambre de un país para conquistar al otro? ¿Por qué ese hambre de Rusia a conquistar a Estados Unidos y de Estados Unidos a Rusia? ¿De dónde nació todo esto? La Biblia nos muestra. El origen de las naciones tiene su origen en Génesis capítulo 10. En los 3 hijos de Noé. Todas las naciones y todas las razas vienen de los 3 hijos de Noé. Cuando lleguemos al capítulo 10 me extenderé más profundamente en esto. En 14º lugar tenemos el origen de las religiones en el Génesis. ¿Quién inventó las religiones? Freud dijo que era el temor del hombre por interpretar lo desconocido. Pero sin embargo vemos que el origen de las religiones se encuentra en Génesis capítulo 4. Caín, el padre de las religiones. ¿Qué es la religión? Bueno, la religión es el intento o el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios a través de sus buenas obras y de sus sacrificios. El intento de alcanzar o de conocer o tener una relación con Dios por las buenas obras o los sacrificios.
peregrinaciones, mandas, votos, acostarse en una cama de nopales, cortarse el chongo, cortarse las trenzas, irse peregrinando de rodillas descalzo, tasajearse el cuerpo. Esto es y tiene su origen en Caín. Dios le dice a Abel, tráeme un sacrificio. Y Abel mata a un borreguito para poder acercarse a Dios, porque sus papás Adán y Eva le habían explicado que sin sangre no podía acercarse a Dios. Pero Caín le trae el fruto de la tierra. Y Dios le dice a Caín, vete para acá, no quiero tu ofrenda. Caín se enoja, se ensaña su rostro y Dios lo corre y le dice, voy a poner una marca para que no te metan. Ahí está la gracia de Dios en Caín, pero Caín es el origen de todas las personas que creen que con creer en Dios o acercarse a Dios pueden entrar al cielo. La Biblia dice, no, sin la sangre de Cristo nadie entrará a mi presencia. Encontramos en 15º lugar el origen del pueblo de Dios, en último lugar, los judíos. ¿Cuándo se originó la raza hebrea? ¿Y cuál es la raza más antigua que existe? Bueno, hay dos escuelas. Unos dicen que son los sumerios, la raza más antigua, y si tú ves un libro de historia, sobre todo los grandes historiadores como el doctor Arnaiz Frege en México, un gran historiador, amigo de mi familia, nos contaba, yo me acuerdo cuando tenía 15 años de edad, que llegaba a mi casa a cenar y le decía el doctor Arnaiz Frege a mi mamá, bueno, es que yo pienso y asevero y estoy de acuerdo en que los sumerios son considerados la raza más antigua. La Biblia dice que la raza más antigua es el pueblo judío. Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del Génesis y Dios funda la nación más antigua de toda la historia junto con los sumerios que existe en la historia universal. Hermanos en Cristo, rápidamente, regresamos a Génesis 1:1 que vamos a examinar el próximo lunes, pero quiero acabar diciéndoles lo que significa el versículo 1, antes de analizarlo palabra por palabra, y vamos a analizarlo en su original hebreo. En primer lugar, el versículo 1 del Génesis refuta el ateísmo porque el universo fue creado por Dios. El versículo 1 refuta el panteísmo porque Dios es trascendente en lo que Él ha creado. Dios no es esto ni es esto. Dios está separado de su creación. En tercer lugar, el versículo 1 refuta el politeísmo porque un solo Dios creó todas las cosas. En cuarto lugar, el versículo 1 refuta el materialismo, porque la materia tuvo un principio. La materia no es Dios, ni nunca la materia producirá el pensamiento, ni el amor, ni los sentimientos más profundos. Jamás la materia, ni en un experimento científico, ha demostrado estos atributos y características intrascendentes en Dios, en el Dios de la Biblia. En quinto lugar, el versículo 1 refuta el dualismo, porque Dios estaba solo cuando creó todo. Claro que en conjunto con las tres personas de la Trinidad. En sexto lugar, él refuta el humanismo. No confundan el humanitarismo. El humanismo es la filosofía que ensalza al hombre como el origen y el principio y la consumación de todo. El hombre es el Dios. La Biblia dice, el hombre tuvo un creador. Entonces no está en nosotros la verdad, ni tampoco la explicación, ni tampoco la felicidad. Está más allá de nosotros. La Biblia refuta el materialismo con el versículo 1. Y en último lugar, la Biblia refuta el evolucionismo, porque Dios creó todas las cosas y no las cosas tienen un proceso evolutivo. Tuvieron un principio y se dirigen todas las cosas a aquel final, a la consumación que Dios ha diseñado en su palabra que en esta noche estamos estudiando. En esta noche que hemos presentado los orígenes, vamos a comenzar el próximo lunes a ver versículo por versículo y quiero que ustedes, con un temor profundo en su corazón y en su alma, puedan oír este mensaje, repetirlo en el cassette, óigalo de rodillas, piensen en cada aseveración tan profunda que en esta noche la palabra nos ha mostrado y quiero que la vida cristiana de ustedes y la vida santa que tenemos todos nosotros sea realmente en correlación y en proporción a aquel que murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese hombre que murió en la cruz, hijo de un carpintero y de una madre, y que moría como un criminal, era el que había creado todas las cosas. La sangre, los pulmones, el sol, la luna y la tierra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y nada de lo que fue hecho, dice Juan, sin él fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando ustedes vienen a Cristo, amigos que nos visitan en esta noche, ustedes por primera vez comienzan realmente a ejercitar el intelecto.
en un sentimiento de humildad y mansedumbre profunda, comienzas a darte cuenta que tú no eres Dios, que hay alguien arriba de ti y que tú en esta noche le necesitas profundamente. Oremos. Padre Santo, en esta noche te damos las gracias porque no somos animales. Hay un propósito detrás de todo lo que existe y tu palabra nos muestra que si nosotros no conocemos este propósito, siempre filosofaremos, siempre especularemos, no pasaremos de nuestras hipótesis y premisas filosóficas humanas, cuyo origen es el corazón y la mente entenebrecida del ser humano. Gracias, Padre, por habernos dejado una carta, un instrumento, una brújula, para que sepamos que hay un destino. No somos seres sin conciencia de algo que está más allá de nosotros. Fuimos creados a tu imagen y semejanza. Y por eso la explicación de este vacío que teníamos antes de conocerte. Por eso anduvimos buscando de copa en copa, de cigarro en cigarro, de teatro en teatro, de mujer en mujer, de filosofía en filosofía, de la dianética al control mental, con los gurús, con el ocultismo, con la metafísica, porque buscábamos la verdad. Tu Hijo Jesucristo dijo, yo soy esa verdad. Y en mí se encuentran todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos y dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A ti, Señor Jesús, en esta noche, te damos las gracias, porque siendo el creador del universo, nos visitaste hace 2000 años. Tomaste un cuerpo semejante al nuestro y te humillaste en ese cuerpo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por dejarnos el mensaje de tu cruz, de tu redención, de tu propósito de la resurrección entre los muertos, para que ahora vivamos con una esperanza y sepamos que después de la vida hay otra vida, porque a través de tu evangelio sacaste a la luz la inmortalidad y el evangelio para que vivamos ahora para ti y ya no para nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.